Dios. Bien, hermanos, el verso 1 del capítulo 12 del Éxodo dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Gloria al Señor. Amén. Ya hemos orado, hermanos, estén cómodos en esta mañana. Aquí encontramos un pasaje, hermanos, muy precioso para nuestra vida, para todo el ser humano, para toda la humanidad. Esta palabra, hermanos, está aquí. Es, hermanos, una gloria al nombre del Señor. Es algo, hermanos, que nos dice a nosotros que ese cordero que Dios le dijo a Moisés que sacrificaran, que esa sangre de ese cordero lo pusieran en las puertas de las casas donde fueran a comer ese cordero, y que comieran de ese cordero en esa noche que Dios les señaló. Que si habían familias que por ser tan pequeñas no alcanzaran a comer un solo cordero, que se unieran con su vecino del lado, de aquellos judíos, de aquel pueblo de Israel que estaba allí en Egipto, y se unieran con la familia de enseguida y lo comieran. Que no comieran de ese cordero cosa cruda o cocida en agua, sino solamente asado. Amén. Que no dejaran nada de ese cordero, que lo que quedara lo quemaran al otro día. Hermanos, no sé cuántos han comido cordero. Es delicioso, lo digo de una vez. Si usted quiere comprarse uno, cómprese uno, lo sacrifica, hermanos, y se lo come asado. Es delicioso el cordero. Es algo muy rico. El ovejo, que todos conocemos, ¿cierto? Por aquí en estas regiones, por aquí cerca, en Coyaima, en estas regiones de por aquí cerca, hermanos, hay varios rebaños de esos corderos, hermanos, y por ahí son hasta baratos, por ahí, hermanos. Usted puede comprarse uno y se come un cordero. Es delicioso. El Señor le dice a Moisés: dígale a cada familia que consigan un cordero y que lo hacen y se lo coman todos.
todo el pueblo de Israel debe de comerse ese cordero. Dice que era el cordero de la Pascua de Jehová. Gloria a Dios. Ese cordero tiene un significado, hermanos, para nosotros. Amén. Ese cordero tiene un significado para nosotros. ¿Por qué razón? Porque ese cordero es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese cordero, hermanos, así como ellos lo comieron en Egipto, como ellos comieron ese cordero en Egipto, habla, hermanos, de la salvación, habla de la libertad que ellos iban a obtener después de comer ese cordero. Después de comer ese cordero, hermanos, serían libres. Amén. Después de colocar esa sangre sobre los postes de la casa, sobre el dintel de la casa, y después de tomar esa carne de ese cordero y comer esa carne de ese cordero, hermanos, después de ese acontecimiento que ellos iban a realizar, hermanos, serían libres. Esto es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que quien come de ese Cordero será libre. Quien, hermanos, pide que su sangre le lave y le limpie, hermanos, entonces será libre de su pecado, será perdonado su pecado. Su vida, su corazón, su alma, su espíritu será libre de la esclavitud del pecado. El pueblo debería de comer ese cordero, colocar la sangre sobre el dintel de la casa, y luego que ellos lo hicieran, fueron libres. Aleluya. Luego que ellos lo hicieron, fueron libres. Hermanos, y quiero tal vez mencionar desde el capítulo, gloria al Señor, desde el capítulo, quisiera mencionar desde el capítulo 7, del verso 14 en adelante, o desde el verso 8, cuando dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma la vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Viniendo pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Allí empieza, hermanos, la historia bíblica a contarnos algo muy importante, hermanos, y era que este pueblo eran esclavos. Este pueblo no tenía, hermanos, este pueblo no tenía un pago por el trabajo que ellos realizaban. Este pueblo, hermanos, cuando hablamos de la esclavitud, yo pienso que la mayoría de nosotros conocemos la vida de un esclavo, por la historia, por lo que nosotros hemos visto de lo que es la esclavitud, ¿cierto? Un esclavo no tiene derechos, solamente tiene obligaciones. Si estos esclavos se accidentaban haciendo el trabajo, haciendo la labor de construir ladrillos y de construir ciudades para Faraón, y no podían trabajar más, sencillamente los mataban. Y mientras tuvieran la capacidad de trabajar, tenían que hacerlo. No tenían ninguna bendición
no tenían ningún beneficio por su trabajo que hacían. Solamente trabajarían y verían pasar sus generaciones, verían pasar su descendencia, hermanos, de esclavitud en esclavitud. Pero a Dios le plació hacer libre a ese pueblo y darles beneficios y darles libertad y darles, hermanos, una vida totalmente distinta, en la que ellos tuvieran sus propias tierras, en las que ellos pudieran tener su hogar, su familia, en la que ellos pudieran disfrutar de libertad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, también éramos esclavos del pecado? También éramos esclavos del diablo, de los demonios, de los vicios, de la maldad de este mundo. Éramos esclavos. ¿Y cuántos hemos sido libres? ¿Cuántos de verdad han sido libres, hermanos? Dios nos ha dado esa libertad. Ya para nosotros hoy en día el pecado, los vicios, hermanos, y todo lo que el mundo ofrece ya no es para nosotros una atadura, ya para nosotros no es un problema, porque hemos sido libres, porque estamos en Cristo, y el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y son hechas todas nuevas. Amén. Entonces cuando Dios le dice al pueblo, a Moisés le dice: vaya donde Faraón y dígale a Faraón que los deje ir de Egipto al desierto y que me ofrezcan sacrificios, que me adoren y me sirvan a mí. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y le dicen a Faraón lo que Dios les ha dicho. Y le dicen: Dios nos ha dicho que nos dejes ir de Egipto, que nos dejes ir de la esclavitud con nuestros hijos, con nuestras vacas, con nuestras ovejas, con todo lo que podamos llevar de aquí de Egipto, y que vayamos y adoremos a Dios. Y Faraón dice: ¿y quién es ese Dios? Yo ese Dios no lo conozco. Ese Dios que ustedes me están hablando, no sé quién sea ese Dios. Y para que Faraón pueda conocer a Dios, entonces Dios le da autoridad a Moisés y a Aarón para que hagan, hermanos, unas señales sobrenaturales, empezando por echar una vara delante de Faraón que se convirtió en culebra. Pero Egipto, hermanos, era dirigido, era gobernado por la brujería, por la hechicería, por la magia, por los encantadores, por los adivinos. Ese era, hermanos, la dirección que tenía Egipto. Brujos, hechiceros, encantadores, adivinos. Todo se regía por la magia, por las prácticas ocultas. Ese era el reino de Faraón. Entonces, cuando Moisés y Aarón van donde Faraón y echan esa vara sobre la presencia de Faraón y se convierte en culebra, pues los hechiceros y encantadores y adivinos también echaron sus varas y se convirtieron también en serpientes, con la diferencia de que la vara de Moisés y Aarón, hermanos, se comieron las serpientes de los hechiceros y de los adivinos. Y luego, para que Faraón conozca quién es Dios, porque luego que sucede eso, Faraón dice: Moisés y Aarón simplemente son dos hechiceros más, son dos magos más que quieren venir a tratar de engañarme y de decir que hay un Dios que les ha dado un proyecto, que les ha dado un plan,
que les ha dicho que los va a libertar de la esclavitud. Ellos simplemente quieren librarse de la esclavitud de aquí de Egipto y irse de mi autoridad, de mi reino. Así de que no lo voy a dejar ir. Y empieza Dios, hermanos, empieza Dios a traer una serie de hechos sobrenaturales. Y ellos, en el verso 14, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto entonces que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Gloria a Dios. Y esto fue Moisés, y lo hizo. Golpeó las aguas de aquel río, y aquel río se convirtió en sangre, hermanos, y murieron los peces, y comenzó a hereder ese río. Pero los magos, los adivinos, los encantadores que tenía Faraón en el reino, también hicieron lo mismo. Así de que Faraón no se convencía de que Moisés y Aarón vinieran de parte de un Dios al cual él no conocía. Entonces, en el capítulo 8 vienen las plagas de ranas. En ese mismo capítulo 8, en el verso 16, las plagas de piojos. En el 20, las plagas de moscas. Hasta que llegó a un punto, hermanos, cuando ya los magos, los encantadores y los adivinos de Egipto no pudieron, hermano, óigalo bien, no pudieron hacer lo mismo que hacía Moisés y Aarón. Hasta que ellos entendieron. Y cuando ya ellos no pueden, hermanos, allí en el verso, gloria al nombre del Señor, capítulo 8, en el verso 18, entonces dijo Jehová a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así que los hombres como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Verso 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo, gloria a Dios, y hubo piojos, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, oiga lo que dijeron los hechiceros a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Llegó un punto cuando ya ellos no pudieron, los hechiceros y los encantadores no pudieron hacer lo que Aarón y Moisés hacían. Habían traído plagas de ranas, habían traído la plaga de sangre sobre las aguas, habían hecho convertir la vara en culebra. Hermanos, pero aquí, cuando ellos fueron a hacer que el polvo se convirtiera en piojos, no pudieron. Y cuando ellos no pudieron, entonces se asustaron y dijeron: este poder que se está manifestando en estos dos hombres, en Moisés y Aarón, eso no es de ellos, eso es el dedo de Dios, eso es directamente de Dios. O sea, le están diciendo a Faraón: estos hombres sí tienen un Dios, y es un Dios poderoso, y es un Dios grande, porque mire, nosotros no pudimos hacer eso, hermanos. Y empiezan luego en el verso 20 una plaga de moscas, que dice que se llenó la casa de Faraón, todo Egipto, de moscas.
hermanos, en el capítulo 9 dice que viene una plaga sobre el ganado y murió el ganado, de alguna parte de ganado de los egipcios. En el capítulo 9 verso 8 dice que viene una plaga de úlceras, hermanos, y vinieron úlceras, vinieron llagas sobre los egipcios. En el capítulo 9:13 dice que vino una plaga de granizo, dice que descendió granizo con fuego y consumió cultivos y consumió parte de la vegetación. En el capítulo 10 dice que vino una plaga de langostas y se comió toda la vegetación, todo lo verde que había en Egipto. En ese mismo capítulo 10, verso 21, dice que vino una plaga de tinieblas. Hermanos, se oscureció por 3 días. Dice que estuvieron 3 días sin que se levantaron los egipcios. Pero quiero hacer un comentario, hermanos, y es que todas estas plagas que vinieron sobre los egipcios no tocaron a los judíos israelitas. Mientras en los 3 días de oscuridad no hubo luz en las habitaciones de los egipcios, los judíos tenían luz. Mientras vino la muerte y se murieron, hermanos, los ganados de los egipcios, en las casas de los israelitas no hubo muerte de ganado. Mientras a los egipcios les dio úlceras, hermanos, y se llagaron todos, hermanos, a los judíos no les dio ninguna enfermedad. Mientras Faraón estaba atormentado por las moscas, mientras Faraón estaba atormentado por las úlceras, por el granizo, hermanos, los judíos tenían la bendición de Dios de no tener ninguna enfermedad. Hasta que llega un momento, hermanos, y es cuando Dios decide quitarle la vida a todos los primeros nacidos de animales como de hombres en Egipto. Y es allí donde Dios le dice a Moisés que tomen el cordero, que lo sacrifiquen, que coloquen la sangre en el dintel de sus puertas y que coman ese cordero, porque va a venir la muerte a los primeros nacidos de animales como de hombres en Egipto, y que donde esté la sangre en el dintel de las puertas y donde hayan comido ese cordero, la muerte no va a poder entrar. La muerte no va a poder hacer ningún efecto. Dios iba a traer su última plaga, que era la plaga de muerte, hermanos, pero que los judíos deberían de sacrificar un cordero, colocar la sangre allí, comer el cordero, y que con esto iban a evitar que sus primeros hijos y los primeros nacidos en sus casas, tanto de animales como de hombres, no murieran. Y ellos lo hacen así. Ellos sacrifican el cordero, ellos colocan la sangre en las puertas de su casa, comen el cordero, y a la medianoche llegó la muerte. A la medianoche llega la muerte a la casa de Faraón, y muere el primogénito de Faraón, y mueren los primogénitos de los brujos, de los magos, de los hechiceros, de los adivinos. Murieron de todos los hombres que tenía Faraón, de todos los egipcios murieron. Y es ahí cuando Faraón entonces le dice a Moisés que se vaya de Egipto, que vaya y adore a Dios, porque no había querido dejarlo ir. Y en varias ocasiones le había dicho: vayan ustedes los hombres a adorar al desierto. ¿Con qué propósito? Porque si los hombres iban a adorar a Dios en el desierto, ellos tendrían que regresar por sus esposas y por sus hijos. Ellos tendrían que regresar por sus ganados y por lo que tenían allí en Egipto. Ellos tendrían que volver. ¿Qué quería Faraón?
que fueran los hombres a adorar, pero que luego regresaran a Egipto nuevamente. Después les dijo, vayan y adoren a Dios, pero dejen acá sus ganados. Vayan, adoren a Dios, pero dejen acá sus ganados. Y ellos le dijeron a Faraón, el día que nos vayamos de Egipto, nos vamos a ir con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el ganado que ustedes nos van a dar y con ofrendas que vamos a llevar para el desierto. Faraón dijo, no, eso es imposible. Eso es imposible. Hermanos, esto nos muestra que el pecado que hay en el mundo, la humanidad, hermanos, es posible que alguna parte de la humanidad diga, es imposible que nosotros algún día adoremos a Dios. Como Faraón dijo, es imposible que yo deje ir a este pueblo de Egipto. Es imposible que lo deje ir, porque ellos son los que trabajan, ellos son los que construyen, ellos son los que hacen la obra, ellos son los que realizan el trabajo. Así de que si yo los dejo ir a que adoren a un Dios en el desierto y le lleven ofrendas, y lleven sus ganados, y lleven sus mujeres, y lleven sus hijos, ¿quién seguirá adelantando el trabajo aquí en Egipto? Pero cuando muere su primer hijo, entonces Faraón decide dejarlos ir. Y no solamente dejarlos ir, sino que les dan oro, les dan alimento y les dan, hermanos, ganados para que ellos lleven hacia el desierto. Y Israel, Moisés con el pueblo de Israel, hermanos, salen de Egipto para adorar a Dios. Luego de la muerte del primogénito, si nosotros analizamos lo que pasó allí, hermanos, el cordero que Dios le dijo a Moisés que sacrificaran, les dije en el principio que que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros vamos al pasaje de San Juan, por favor, cuando nosotros vamos al pasaje de San Juan, hermanos, podemos entender este significado de este cordero en el Antiguo Testamento. Amén. Y gloria al Señor. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan dice, aleluya, capítulo 6, verso 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oiga, ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Mi Padre os da el verdadero pan, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes merecíamos morir por nuestro pecado? ¿Quiénes merecíamos la condenación por nuestro pecado? Nosotros. Pero el Cordero de Dios se ofreció y ofreció su cuerpo y ofreció su sangre para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos alabamos a Dios? Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
Verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mucho más os he dicho, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Dios. Mire qué precioso este pasaje, cómo se relaciona con el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde dice que toman un cordero, lo sacrifican, comen de ese cordero y la sangre la colocan sobre los dinteles de la puerta. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el pan de vida, que el que de Él come no tendrá, aleluya, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está diciendo que el que come, amén, del Cordero de Dios, que el que come de Él, del Señor Jesucristo, está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre, porque lo dice más abajo lo dice, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, está diciendo que nosotros debemos de comer su cuerpo y beber su sangre, para que no tengamos hambre ni sed jamás. Lo está diciendo, hermanos, no en un sentido literal de canibalismo, no en un sentido de canibalismo, lo está diciendo en un sentido espiritual. Y mire cómo Él lo explica: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo el que a mí viene no le echo fuera. Todo, sin excepción de personas. No hay acepción de personas, hermanos. Cualquier persona que quiera venir a Cristo, cualquier persona, por la condición que tenga, por el pecado que haya cometido homicidios, haya cometido abortos, haya cometido secuestros, haya matado a otro, haya violado, haya hecho lo que haya hecho, si viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Amén. Hay personas que posiblemente, hermanos, dicen: yo no me entrego al Evangelio, yo no me convierto al Evangelio, yo no me convierto a Cristo, porque lo que yo he hecho en mi vida no tiene perdón de Dios. Eso es una mentira del diablo. Eso es un pensamiento que el diablo le coloca a una persona para que no venga a Cristo y se salve y tenga perdón de Dios, y Cristo lo lave y lo limpie con su sangre, aleluya, y lo incluya en aquellos que han de ser salvos. Porque ¿qué dice la palabra? El que a mí viene no le echo fuera. Amén. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Oiga, hermanos, si nosotros llegáramos a morir en Cristo, un día Él nos resucitará. Así como Él resucitó al tercer día, así como Él subió al Padre, así también nos resucitará a nosotros. Así de que no tenemos nada que perder si morimos, si nos mata el coronavirus, si nos mata una bala, si morimos de una enfermedad del corazón, si nos da cualquier enfermedad y morimos. No, eso no es, hermanos, eso no es un dolor para nosotros, eso no es una pérdida para nosotros. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No interesa de qué muramos, si por el paso de los tiempos, ya porque nuestro corazón no da más, porque nuestro cuerpo no da más, si de eso nos morimos, gloria a Dios.
o si nos morimos por cualquier otra clase de enfermedad, o en un siniestro, en un desastre natural, o en un accidente de tránsito, etcétera, etcétera. La forma como muramos, hermanos, eso no nos debe de preocupar. Aleluya. Lo que nos debe de preocupar es esto que dice aquí. Aleluya. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo crea en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Eso es lo que nos debe de preocupar, que nosotros creamos en Cristo. Amén. Si nosotros creemos en Cristo, tenemos vida eterna. Amén. Si nosotros creemos en Cristo, no, vuelvo y repito, hermano, no interesa de qué nos muramos, tenemos vida eterna. Amén. Y el verso 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Dice el 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque ellos sabían quién era, y en el verso 42 dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Dios nos ha traído al Señor Jesucristo para que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Hermanos, a muchos se les ha predicado este evangelio en el mundo, a muchas personas, a millones de personas, y hoy que hay medios masivos, hermanos, la internet y muchos medios de comunicación, el evangelio se está predicando, hermanos. Hay canales, hay distintos medios, hermanos, donde usted encuentra el evangelio, y muchas personas lo han escuchado, pero no lo han querido aceptar, no han querido convertirse en a Cristo, no han querido comer el cordero de la Pascua, no han querido que su sangre los lave y los limpie de todo pecado. Simplemente han oído, simplemente han conocido esta palabra, pero no han tenido una experiencia de entregarle su vida a Cristo. Aleluya. Y mire lo que dice acá. No es este Jesús, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Hay muchos que dicen eso. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber si es que es verdad que este Cristo del que nos habla la Biblia nos perdona los pecados y nos da la vida eterna? ¿Será que sí es cierto eso? No, yo como que voy a esperar. Voy a esperar a morirme para saber si era verdad o no. Pero cuando se muera sin Cristo, hermanos, entonces, ¿a dónde aparecerá su alma? ¿A dónde estará su espíritu? La Biblia dice que ya no habrá oportunidad, para el que muere sin Cristo, porque es en vida, es ahora que nosotros tenemos, hermanos, que recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Aleluya. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El Señor Jesucristo estaba diciendo que Él había visto al Padre y que Él había venido del Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque ellos lo entendieron de una forma de canibalismo. Dijeron: ¿cómo nos vamos a comer el cuerpo de este hombre? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mire, el Señor les dice: si comen mi carne y beben mi sangre, ustedes tendrán vida eterna. Por eso celebramos la Santa Cena y decimos: este pan es símbolo de el cuerpo de Cristo. Y esta copa, jugo de uva sin alcohol, es símbolo de la sangre de Cristo. Estamos comiendo un pan, hermanos, sin levadura. Estamos tomando una copa sin alcohol, que está simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo, y estamos comiendo simbólicamente. Estamos comiendo el cuerpo y estamos bebiendo la sangre de Cristo. Pero esto solamente lo pueden hacer los creyentes que han sido bautizados. Porque el bautismo, permítanme hacer un paréntesis sobre el bautismo. El bautismo, lo que significa el bautismo, es cuando la persona está, hermanos, se sumerge bajo las aguas, está muriendo al pecado. En ese segundo, en esos 2-3 segundos que la persona dura, hermanos, sumergida totalmente, todo su cuerpo. Por eso no es por aspersión el bautismo, porque el bautismo por aspersión solamente se sumerge, o solamente el agua toca su cabeza. La Biblia dice que tiene que ser sumergido todo su cuerpo para que muera al pecado. Está diciendo con este, gloria al nombre del Señor, con este sacramento del bautismo, está diciendo a la persona que muere al mundo, que muere al pecado, que no quiere, que ya no él sigue siendo un pecador. Y en esos 3 segundos o 2 segundos o el tiempo mínimo que dure bajo el agua, está siendo sepultado, está muriendo al pecado. Y en el momento en que sale de las aguas, que estás